construir la tabla de los valores de verdad, y bueno, ustedes tenían que aprenderse sus valores, ¿no? En la última clase hemos visto lo que era una fórmula proposicional, entonces decíamos que una fórmula proposicional era la combinación de variables con conectivos lógicos. Estas variables son los nombres que le damos nosotros a nuestras proposiciones simples atómicas, y los conectivos lógicos pues son las operaciones, ¿no? Entonces, una fórmula para nosotros era una proposición simple, un P, un Q, un R, ya es una fórmula, o la combinación de proposiciones compuestas con proposiciones simples y así. En una correcta combinación, porque veíamos que tenían niveles, ¿no? Entonces, cuando utilizamos operadores o conectivos que tienen un mismo nivel, se recomienda el uso de paréntesis. Luego aprendimos a clasificar estas fórmulas proposicionales en tautología, en falsedad y en contingencia, ¿no? Entonces, para aprender a clasificar, uno de los métodos es a través de la construcción del cuadro de la tabla de los valores de verdad, ¿sí? Entonces, para ello aprendimos dos métodos: el método de paso a paso y el método acumulativo, ¿no? En eso estábamos nosotros, y hoy día vamos a seguir trabajando con las fórmulas proposicionales. La clase de hoy, por si acaso, va a ser cortita, va a ser 1 hora, porque se van a llevar bastante tarea para el día viernes, que ya nos encontramos de manera presencial, ¿ya? Entonces nosotros vamos a empezar a estudiar lo que son las relaciones entre fórmulas preposicionales. Una cosa son las operaciones, la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional. Esas son operaciones, las operaciones que yo puedo hacer entre proposiciones, sean proposiciones simples o proposiciones compuestas. Ahora nosotros vamos a estudiar las relaciones entre fórmulas proposicionales. Entonces, las relaciones entre fórmulas proposicionales, ya hablamos de fórmulas, no de proposiciones, son dos: la relación de equivalencia lógica y la relación de implicación lógica. Nosotros vamos a empezar estudiando la relación de equivalencia lógica. Entonces, para que nosotros aprendamos esta relación y para que hagamos la práctica, nosotros tenemos que aprendernos todas las leyes de la lógica proposicional. Yo ahorita le voy a mandar aquí a su WhatsApp, tal vez algunos no han llegado a la lección que tienen que llegar en la plataforma, luego vamos a hablar de la plataforma, pero quiero que se bajen de una vez la guía, ¿ya? Un momentito, estoy entrando. Ok. ¿Les llegó a su WhatsApp? Sí, ingeniera, llegó. Ok, entonces, bájenlo, por favor. Ingeniera, una consulta. ¿Las clases grabadas que usted subió en las plataformas o todavía no? Todavía no, recién la he restaurado y recién voy a habilitar, ¿ya? Ya, ingeniera. Gracias. Ok. Bájenlo ese documentito y lo abren, ¿ya? Listo, voy a cerrar mi WhatsApp. Ok, entonces dentro de las relaciones tenemos la relación de equivalencia lógica. Para ello tenemos que aprender todas las leyes de la lógica proposicional. Seguramente ya muchos de ustedes tienen estas leyes, ¿ya? Entonces verifiquen, puede ser que falte una, o verifiquen, digamos, pero yo le he tratado de pasárselo en un Word para que ustedes puedan utilizar las anotaciones que tenemos ahí, ¿no? Y para que les ayude a hacer sus prácticas, ¿ya? ¿Para qué nosotros aprendemos las leyes de la lógica proposicional? Para simplificar fórmulas proposicionales.
¿ya? ¿Qué significa simplificar fórmula? Poder utilizar una fórmula que tenga menos variables y conectivos lógicos por otra, ¿ya? Es decir, una fórmula grandota por una más chiquitita, que al nosotros poder reemplazarlas no va a cambiar en nada nuestro valor de verdad, o las instrucciones que en realidad tendrían que ser dentro de nuestro programa, ¿ya? Entonces, empezamos con la relación de equivalencia lógica. ¿Qué nos dice esta relación de equivalencia lógica? Un momentito, por favor. Acá tenemos. Dice dos fórmulas proposicionales, F1 y F2, ya estamos hablando de dos fórmulas, las cuales están definidas sobre las mismas variables proposicionales, P, Q, R, S, y demás, digamos, son lógicamente equivalentes sí y solo sí. Aquí mira, aparece ya una operación para valores cualesquiera, reproducen idénticos valores de verdad. Entonces es importante que nosotros sepamos contextualizar la definición, porque lo primero que me está diciendo que yo tengo dos fórmulas y esas dos fórmulas están escritas sobre las mismas variables, ¿ya? Las mismas variables P, Q, R y S, o T, no sabemos cuántas variables más tenemos, ¿ya? Y me está diciendo que reproducen idénticos valores de verdad sí y solo sí. Entonces ustedes saben que esta operación, sí y solo sí, es la operación de la bicondicional, ¿no? Esta operación de la bicondicional solamente será verdadero si ambos valores de verdad son iguales. ¿Ya? Por eso está utilizando esa expresión que está denotando una operación. Entonces, si yo tengo dos fórmulas proposicionales, voy a decir que son lógicamente equivalentes si arrojan idénticos valores de verdad. La notación que nosotros vamos a utilizar es esta flechita, la bidireccional, pero doble, ¿ya? Entonces decimos nosotros F1 es lógicamente equivalente a F2. F1 es lógicamente equivalente a F2. No vayan a confundir esta notación con una sola línea, operación de bicondicional. Esta notación, relación de equivalencia entre fórmulas proposicionales. Entonces, si nosotros hablamos de relaciones, no podemos utilizar esta notación, ¿ya? Relacionamos dos fórmulas. Y aquí pues hacemos una operación binaria. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar un poquito lo que es la ley de la lógica proposicional. Ustedes se la tienen que aprender bueno, no se van a aprender en 2 días, digamos, ¿no? Pero van a tener que memorizarse la mayor cantidad de ellas, dado que una pregunta del primer examen parcial es la simplificación. Y para el examen no les permito ninguna ayuda a memoria, ¿ya? Ningún formulario. Entonces, mientras más leyes ustedes conozcan, mejor y más fácil va a ser pues resolver las preguntas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la relación que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita conmigo? Vamos a leer un poquito la guía y vamos a demostrar por qué son lógicamente equivalentes, ¿ya? Luego damos algunas pautas para lo que va a ser nuestra clase del día viernes y miremos un poquito lo que es la plataforma. Entonces podemos apagar nuestras cámaras y para que yo pueda explicar, ¿ya? Voy a dejar de compartir y me voy a explicar esto de acá. Es el mismo documento que ustedes tienen por si acaso, ¿ya? Ok. Bueno, esta es la guía, ¿ya? Dentro de la guía, si ustedes lo tienen a mano, nosotros estamos mostrando las leyes de la lógica o las leyes del álgebra de proposiciones. Dice, las proposiciones verifican ciertas propiedades conocidas como leyes del álgebra de proposiciones. Y estas propiedades son las siguientes. Lo primero que tenemos que estudiar es la idempotencia. ¿Qué significa idempotencia?
¿ya? Idempotencia significa que si una tarea es replicada 2 veces o más, reproduce el mismo valor. Esa es una idempotencia. Entonces nosotros vamos a definir la idempotencia tanto sobre la conjunción como sobre la disyunción. Ya nosotros decimos, si tenemos una fórmula y la conjuncionamos consigo mismo, es lógicamente equivalente a esa fórmula. Lo mismo pasa con la disyunción inclusiva. ¿Ya? Por si acaso, cuando nosotros estamos hablando de P, de Q y de R, no es que ustedes vayan a ver P, Q y R dentro de las operaciones. Significa que P es una fórmula, Q es otra fórmula y R es otra fórmula. ¿Qué tienen esa forma? Disculpen. Entonces, nosotros vamos a analizar esta primera formulita, pues aquí tenemos a P y aquí tenemos la conjunción. Ya sabemos que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Por el otro lado puede ser verdadera y puede ser falsa, ¿no? Si nosotros hacemos la conjunción, decimos verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso, falso, ¿no? Estamos haciendo la conjunción de P y P. Bueno, ok. Entonces, independientemente de los valores, siempre la conjunción va a arrojar los valores de P. Siempre va a arrojar los valores de P. Si nosotros vemos estos valores que tenemos acá, estos valores que tenemos acá son los valores de P. ¿Ya? Son los mismos valores de P. Por lo tanto, decimos el resultado de conjuncionar o de realizar la conjunción entre la misma fórmula, el resultado va a ser la misma fórmula. Por lo tanto, P y P es lógicamente equivalente, y aquí nace la notación de equivalencia, es lógicamente equivalente a P. Lo mismo sucede con la O. Si nosotros tuviéramos la disyunción, ¿sí? Nosotros decimos la disyunción, acá tenemos los valores de P, acá tenemos los valores de P y decimos verdadero, 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 falso o falso, falso, ¿sí? Entonces, los valores que toma la disyunción son los valores de P. Por lo que nosotros podemos decir que si tenemos una fórmula y hacemos la operación de la disyunción consigo mismo, el resultado va a ser la misma fórmula, por eso se llama idempotencia. Tantas veces yo repita la operación, el resultado es el mismo, ¿ya? Entonces aquí tenemos las dos primeras fórmulas equivalentes. Mire, solamente es con la I y solamente es con la O. No sucede con la disyunción exclusiva, no sucede con la condicional material, no sucede con la bicondicional. La idempotencia solamente se da para la conjunción y para la disyunción. Otra de las fórmulas que nosotros vamos a estudiar es la conmutatividad. Ya saben, conmutar, cambiar el orden de los operandos. Si yo tengo la conjunción de dos proposiciones, es lógicamente equivalente el resultado a que yo cambie el orden de esas proposiciones. P y Q es lógicamente equivalente a Q y P, es decir, el resultado no va a variar. Lo mismo sucede con la disyunción, en este caso, lo mismo sucede con la disyunción exclusiva, lo mismo sucede con la bicondicional, lo mismo sucede con ni P ni Q, la negación de las conjunciones, y con la no P o no Q, ¿no? La negación de las disyunciones. Pero dentro de la conmutatividad, en esta operación no aparece la condicional material, ¿ya? Yo no puedo, el resultado, digamos, si yo tengo una condicional, la condicional directa, si P entonces Q, no es lógicamente equivalente a si Q entonces P, ¿ya? Entonces, dentro de la conmutatividad aparecen todas las operaciones menos la operación de la condicional material. Entonces, yo puedo conmutar, el resultado es el mismo, ¿no?
si yo pienso en el sistema decimal en el que yo trabajo, y yo sé que la conjunción es el producto, lo mismo hace que yo diga 5 por 10, 5 por 10 que 10 por 5, ¿no? Es el mismo resultado, no varía. Cambiar los operando no varía el resultado, ¿sí? ¿Qué sucede con la tercera ley? La tercera ley es la llamada asociatividad, ¿ya? ¿Cuándo puedo asociar yo? En este caso, miren, ya aparecen tres fórmulas. Una fórmula está dada por P, otra fórmula está representada por Q, otra fórmula está representada por R. Si yo asocio a la izquierda, el resultado es lo mismo que si yo asocio a la derecha. Ya es lo mismo que yo diga 5 por 2 por 1 que 5 por 2 por 1. Ya entonces, cuando yo tengo el mismo conectivo lógico, yo puedo asociar. ¿Vean? Entonces, ¿cuándo se puede asociar? Cuando el conectivo lógico es el mismo. Sucede con la conjunción, sucede con la disyunción, sucede con la bicondicional. Con la bicondicional también yo puedo asociar. Sucede con la disyunción exclusiva. No sucede ni con la negación ni con la condicional material. ¿Ya? Entonces yo puedo asociar. ¿Cuándo asocio? Cuando los conectivos lógicos son idénticos. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos los operadores que yo puedo asociar. Luego viene la distributividad, ¿ya? En la distributividad nosotros ya hablamos de tres fórmulas, seguimos hablando de tres fórmulas y seguimos hablando de dos operaciones. Entonces, si yo tengo P, I, Q o R, ¿ya? Aquí miren, el conectivo lógico dominante es la I. Yo puedo distribuir esta fórmula sobre esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo digo yo? P y Q vendría a ser mi primera fórmula, P y Q. Este conectivo lógico ya se vuelve el dominante, o P y R, ¿ya? P y Q o P y R. Por favor, verifiquen en las leyes que yo mandé. Seguramente aquí debe estar diciendo Q. Cambien, ¿ya? Puede ser que tenga error en lo que yo le mandé. Entonces sería P y Q o P y R. P y R. Ok. Veamos que también es distributiva respecto la disyunción respecto a la conjunción. Lo mismo yo puedo distribuir, decir P o Q, y lo mismo me está sucediendo aquí, P o R, ¿ya? P o R. En estas fórmulas, yo puedo ir de la izquierda hacia la derecha, de ida, o puedo ir de la derecha hacia la izquierda. Vamos a suponer que yo tenga, mire, esta formulita de acá, ¿ya? Y yo quiera ir hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que observar? Tengo dos subfórmulas. Dentro de estas subfórmulas, el conectivo lógico es el mismo y lo separa otro conectivo. Dentro de esta subfórmula aparece una fórmula que se repite, que es la P. Aquí se repite la P. El conectivo lógico es la I, y tengo dos fórmulas distintas que es Q y R. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ir hacia la izquierda, hacia atrás, esta que se repite es la que va afuera. El conectivo lógico que está dentro de la subfórmula se vuelve mi conectivo lógico dominante, y asocio las otras dos formulitas con este conectivo lógico. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver en la práctica. Podemos distribuir hacia adelante o podemos distribuir hacia atrás. Ok. Sigamos viendo la distributividad. Entonces, miren, también
la condicional material es distributiva respecto a la conjunción. Yo puedo distribuir la condicional sobre la conjunción. Y esto me va a dar como resultado P entonces Q y Q entonces R. ¿Ya? Q entonces R. Lo ¿No mismo yo sería puedo P entonces distribuir R, ingeniera? P entonces Q y P entonces, P entonces ahí R. cambia. Ahí cambia, ¿no? Y P entonces R. Sí, tienes razón. Este sería P entonces Q o P entonces R también. ¿Sí? Ok, cambien por favor en su guía, ¿ya? Y por el otro lado, también la podemos distribuir la condicional respecto a la bicondicional. Sería P entonces Q, sí, solo sí, P entonces R. P entonces R. ¿Ok? A ver, miremos. Vamos a hacer esta formulita de acá. La bicondicional, entonces P entonces Q entonces R y P entonces Q, entonces, sí, solo sí, P entonces R. A ver, veamos si está bien lo que hemos corregido, ¿ya? Hagamos la tabla de los valores de verdad de esta fórmula. Veamos aquí, mire, tenemos una primera fórmula y acá tenemos una segunda fórmula, ¿ya? Entonces, hagamos la tabla de los valores de verdad con cualquiera de los métodos que ustedes hayan aprendido. Acá nosotros lo primero que tenemos que identificar que tenemos tres proposiciones atómicas componentes, P, Q y R, ¿ya? Igual acá tenemos P, Q y R, por lo tanto nuestra tabla va a tener 2 elevado a 3, 8 filitas, ¿no? Entonces yo voy a utilizar el método acumulativo, voy a decir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ustedes vayan haciendo por cualquiera de los métodos. Y por último, 4 verdaderos y 4 falsos. Perfecto. Para poder encontrar el valor de verdad de esta formulita, pues en el método acumulativo yo voy mirando cuáles son las operaciones binarias. Entonces aquí tengo una operación binaria Q si solo si R, ¿sí? Voy a trabajar con estas dos que tengo acá. Y decimos, será verdadero cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. Entonces tenemos verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso y verdadero. Y por el otro lado tengo P, entonces Q si solo si R. Entonces este va a ser mi antecedente y este va a ser mi consecuente, ¿no? Lo miramos así. Antecedente y consecuente, entonces yo digo verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Revisamos de nuevo. Verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Listo? Entonces ya yo tengo los valores de verdad de mi fórmula F1, ¿no? Estos son los valores de verdad de F1. Vamos a encerrarlo un poquito, ¿sí? Esto es lo que voy a comparar. Por el otro lado, tengo que sacar el valor de verdad de esta fórmula F2, ¿ya? Entonces, para esta fórmula F2 me dice P entonces Q, P entonces Q, este es mi antecedente y este es mi consecuente, ¿no? Este es mi consecuente. Entonces yo digo verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Por el otro lado tengo P, entonces R. P, entonces R, entonces acá.
Y yo tendría verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Y por último tengo la bicondicional entre ellas. Y tendría, se fue, tendría verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Y algo está mal acá, ¿no? Porque tendría que salir este mismo valor que yo tengo acá. Está mal, ingeniera, es falso y verdadero es falso. Oh, a ver, ¿dónde En la estamos tercera acá? fila, en la tercera fila, en la Verdadero, tercera fila. Falso y verdadero es falso. falso, este es verdadero. ¿En cuál tercera fila? O sea, La tercera de, ¿De fila esto? del resultado. ajá, en el resultado. La tercera es falso. Ah, sí, tienes razón. Gracias. Algo estaba mal por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en la bicondicional solamente será verdadero cuando ambos valores de verdad sean iguales, ¿Sí? ¿no? Entonces, como estos valores son distintos, falso, como estos valores son distintos, falso. Todo lo demás son verdaderos. Ok, entonces nosotros observamos lo que tenemos acá. Y miren, acá los valores de verdad son idénticos, ¿no? Los valores de verdad son Sí. idénticos. Ya, entonces, cuando los valores de verdad son idénticos, significa que yo puedo reemplazar esta formulita por esta formulita que tengo acá, ¿ya? Es decir, estas dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Esta fórmula F1 es lógicamente equivalente a esta fórmula F2. Significa que si yo lo escribo así o lo escribo así, el valor de verdad no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos verificando con las tablas, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de las fórmulas lógicamente equivalentes? ¿Ya? Existe un teorema de esta fórmula. Y me dice, dos fórmulas proposicionales son lógicamente equivalentes si y solo si la bicondicional entre ellas es una tautología. Entonces, si yo tengo dos fórmulas que son lógicamente equivalentes y realizo entre esa fórmula la operación de la bicondicional, mi resultado debe ser una tautología. Hemos visto en la práctica que estas dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Por lo tanto, si yo realizo la operación de la bicondicional entre ellas, ¿ya? Va a ser una tautología, ¿no? Porque son idénticos valores, entonces va a ser verdadero, 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 ¿ya? Entonces, eso es lo que me dice el teorema. ¿Ya? La bicondicional entre dos fórmulas lógicamente equivalentes es una tautología. Ya ustedes saben que una tautología pues es cuando todos los valores de verdad son verdaderos. ¿Ya? Entonces, si nosotros construyéramos todas las tablas de los valores de verdad de las leyes de la lógica proposicional, todas están escritas en forma de relación, en forma de equivalencia lógica. Equivalencia lógica. Por eso ya nosotros colocamos esta notación. Esta fórmula F1 es lógicamente equivalente a esta fórmula F2, ¿sí? Y lo hemos demostrado. Y así nosotros podríamos ir estudiando todas y cada una de las leyes, ¿no? Tenemos lo que son las leyes de la condicional material o de la implicación material, ¿ya? Tomando en cuenta siempre que dentro de la condicional nosotros tenemos un antecedente y un consecuente. Entonces me dice, si P entonces Q, esta regla la utilizamos bastante, es lógicamente equivalente a negar el antecedente, no P o el consecuente. Entonces, si P entonces Q es lógicamente equivalente a negar el antecedente o el consecuente. Lo mismo, aquí tenemos
otras leyes. Miren, si nosotros miramos la tercera, dice si P entonces Q, la proposición, la condicional directa, es lógicamente equivalente a no Q, entonces no P. No Q, entonces no P. ¿Qué sería su contrarrecíproca? Su contrarrecíproca, ¿ya? Y así nosotros podemos ver todas estas otras leyes que están escritas en forma de equivalencia lógica. Bueno, acá yo tengo una tablita, ¿ya? Una tablita y, bueno, tengo a P, tengo a Q. Vamos a... No Q, vamos a negarlo. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. ¿Ya? Entonces tengo a P, entonces Q. P, entonces Q es la llamada condicional directa. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y luego tengo a no P o Q. Estoy demostrando por si acaso esta primera ley. ¿Ya? La definición de implicación material. Entonces me dice no P o Q. No P o Q. Falso o verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, 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 verdadero o falso, verdadero. ¿Listo? Entonces tenemos esta otra fórmula, ¿ya? Entonces, si yo analizo mi primera fórmula, los valores de verdad de mi primera fórmula es si P entonces Q, y analizo los valores de verdad de mi segunda fórmula. No me quiere replicar. Pues los valores de verdad son los mismos, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Si yo realizo la bicondicional entre ambas fórmulas, tal como me lo dice la teoría, pues esto va a ser una tautología, ¿ya? Esto será una tautología, ¿ok? Y así nosotros podemos ir analizando las otras fórmulas. Bueno, acá tengo, miren, la segunda fórmula que decíamos, la condicional directa, es lógicamente equivalente a la contrarrecíproca. A ver, vamos a ver, tengo P, tengo Q, tengo no P, entonces Q. P, entonces Q sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. No Q, entonces no P. No Q es mi antecedente, no P es mi consecuente, entonces sería verdadero, falso, verdadero y verdadero, ¿no? Y si yo analizo ambas fórmulas, acá, voy a ver que arroja idénticos valores de verdad, ¿no? Creo que es por lo que estoy trabajando en una tablita que no me permite replicar. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que yo utilice esta fórmula F1 a que yo cambie esa fórmula F1 por esta fórmula F2. ¿Ya? A esta nosotros la vamos a llamar la condicional directa, P entonces Q. A esta nosotros vamos a llamar la contrarrecíproca. La contrarrecíproca. Y si nosotros hiciéramos la bicondicional entre ambas fórmulas, pues esto sería una verdad lógica, ¿no? Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Y el resultado, pues, viene a ser una tautología. ¿Qué otras fórmulas más nosotros podemos encontrar? También tenemos las leyes de la bicondicional, ¿ya? P si solo si Q es lógicamente equivalente a P y Q, o no P y no Q. P si solo si Q es lógicamente equivalente a P entonces Q y Q entonces P. P si solo si Q es lógicamente equivalente a no P si solo si no Q.
P si solo si Q es lógicamente equivalente a no Q si solo si no P. Y así nosotros podríamos efectuar la tabla de los valores de verdad, ¿no? Acá tenemos, bueno, acá vamos a tener la primera fórmula, P si solo si Q. Y aquí vamos a tener mi segunda formulita. Estamos por si acaso verificando esta de acá, que la bicondicional entre dos proposiciones es lógicamente equivalente a la conjunción de la proposición directa con su recíproca. A esta nosotros la llamamos la directa, a esta nosotros la llamamos su recíproca. Entonces decimos P, entonces Q, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Si yo digo Q, entonces P, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Si yo hago la conjunción de esta fórmula con esta fórmula de acá, tendría verdadero, falso, falso y verdadero, ¿no? Si yo analizo mi fórmula, analizo los valores de verdad que tengo acá y analizo los valores de verdad que me arroja mi segunda fórmula, son lógicamente equivalentes, ¿no? Arrojan idénticos valores de verdad, ¿ya? Por lo tanto, se dice que esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá, o esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá. Este símbolo me indica que yo puedo reemplazar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y como estas dos fórmulas son lógicamente equivalentes, la bicondicional entre ambas fórmulas va a ser una tautología. Ya eso es lo que me dice el teorema. Ok. Y nosotros podemos seguir trabajando sobre toditas las tablas y verificando, ¿no? También tenemos la negación de las operaciones binarias. Dentro de la negación de operaciones binarias existen las leyes de Morgan, que son bastante utilizadas. ¿Qué me dicen esta negación? Me dice la negación de la conjunción de dos proposiciones es lógicamente equivalente a la disyunción de las negaciones. ¿Sí? Lo mismo sucede con la negación de la disyunción. Si nosotros metemos esta negación, decimos no P, ese O se vuelve I, no Q. Y lo podemos ver acá en su tablita, ¿no? Acá tengo mi primera fórmula, no P o Q, y acá tengo mi segunda fórmula, no P y no Q. ¿Ven? Tienen idénticos valores de verdad. Si yo hago la bicondicional entre ellas, pues va a ser una tautología. Podrías seguir analizando todas las demás fórmulas que tengo acá, ¿ya? Y lo mismo me saldría una verdad lógica. ¿Qué otras leyes nosotros vamos a utilizar bastante? Nosotros vamos a utilizar bastante lo que son las leyes de identidad. Cuando nosotros trabajamos con las leyes de identidad, aparecen ya el T, que significa true o verdad, y el F, que significa false o falso, ¿no? Entonces, si nosotros conjuncionamos a una fórmula una verdad lógica, eso es lógicamente equivalente a esa fórmula. Si nosotros conjuncionamos a una fórmula una falsedad, eso es lógicamente equivalente a falso. Si nosotros sumamos a una fórmula una verdad lógica, eso es lógicamente a verdadero. Y si nosotros sumamos a una fórmula o hacemos la disyunción de una falsedad, eso es lógicamente equivalente a P, ¿ya? En este caso, si ustedes se saben, la tabla de los valores de verdad no está tan complicado, ¿ya? Si nosotros tenemos P y T, miren, P, verdadero o falso, T, que es una tautología, pues siempre es verdadero. Si nosotros hacemos la conjunción, verdadero y verdadero, verdadero, falso y verdadero, falso. Entonces, el resultado de P y T, el resultado de P y T, este resultado que yo veo acá,
verdadero y falso, toma los valores de P. ¿Ven? Por eso, la conjunción de una fórmula con una verdad lógica es lógicamente equivalente a esa fórmula, P y T. ¿Y qué pasa si yo hago la disyunción? Si yo hago la disyunción P o T, y aquí tengo la operación P o T, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, analizo el resultado, verdadero, verdadero, siempre me va a dar T. ¿Ya? Entonces decimos P o T, T. P o T, T. Y podemos analizar con lo que es la conjunción, si nosotros cambiamos ya a falso, ¿no? Si yo tuviera que hacer con falso acá, vamos a ver si puedo copiarla. No puede poner un objeto ese. Ok, entonces analizamos con falso, entonces aquí tenemos a falso, y bueno, pues falso es falso, falso, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago la conjunción? Diría verdadero y falso. Un momentito, por favor, se me mueve toda mi pantalla. Verdadero y falso, falso, y falso y falso, falso. Si yo hiciera P y F, ¿no? P y F. Y después sería P o F. Aquí sería verdadero y aquí sería falso, ¿ya? Entonces, si yo hago la conjunción a una fórmula de una falsedad, ¿ya? Yo la estoy conjuncionando, el resultado siempre me da falso, ¿sí? Que es falso acá. Entonces, si yo digo P y F, es lógicamente equivalente a F. P y F es lógicamente equivalente a F. Si yo hago P o F, analizo P o F, verdadero o falso, siempre me da el valor de P, ¿no? Por eso es que yo lo reemplazo. Siempre me va a dar el valor de P. ¿Ya? Entonces, de esta forma, nosotros vemos estas fórmulas que se utilizan bastante, que son las leyes de identidad. Aquí ustedes pueden pensar en la tabla de los valores, ¿ya? Si nosotros decimos, ya ustedes saben que T siempre es 1 y F siempre es 0. Ustedes saben que la conjunción es el producto, y si ustedes dicen 1 por 1, 1, toma el valor de P, pero si ustedes dicen 1 por 0, 0, 0 es F, o si ustedes dicen 1 más 1, 1, o si ustedes dicen 1 más 0, 1. ¿Ya? Entonces aquí ustedes ya pueden buscar distintas técnicas para poder memorizarse, ¿ya? Mientras más leyes ustedes se puedan memorizar, mejor, teniendo en cuenta que la T siempre es 1, que la F es 0, que la conjunción es el producto y que la disyunción es la suma. Y entonces ustedes pueden ir aprendiéndoselo de esa manera, teniendo algunas técnicas de memorización. Luego vienen las llamadas leyes de complementación, ¿ya? Nosotros decimos P o no P. Eso siempre va a ser una eso va a ser una verdad. ¿Por qué? Porque una proposición puede ser verdadero o falso, verdadero o falso. O ustedes dicen B o F, B o F, B, ¿ya? Pero si nosotros hiciéramos la conjunción, una proposición no puede ser verdadera y falsa. Una proposición es verdadera o falsa, eso es una verdad lógica, pero no puede ser verdadera y falsa a la vez, o no puede ser B y
F, B y F es una falsedad. Este es un principio, ¿no? Una proposición no puede ser verdadera y falsa. Esa es una falsedad, es una contradicción. Puede ser verdadero o falso, pero no ambos. ¿Cuál es la contradicción de verdadero? Falso. ¿Cuál es la contradicción de falso? Verdadero. Si yo hago y digo no, no, la doble negación es sí. Yo me estoy contradiciendo, ¿no? No, no, sí, la doble negación. Eso es lo que se refiere en las leyes de complementación. Bueno, y aquí yo tenía las tablitas de los valores de verdad. Y por último tenemos las leyes de absorción. ¿Qué me dicen estas leyes de absorción? Fíjense, aquí puede haber el I o puede haber el O. Y dentro de los paréntesis, que es una subfórmula, si aquí está el I, ahí está el O. Si acá está el O, acá está el I. Y se repite una fórmula. Entonces, por la ley de absorción, esto es lógicamente equivalente a P. Por la ley de absorción, esto es lógicamente equivalente a P. ¿Ya? Bueno, corrijan por favor esos errores que teníamos aquí en asociatividad, ¿ya? Corríjanlo. Lo mismo acá, no en distributividad, eran los errores que teníamos. Lo corrigen por favor. Y para el día miércoles traten de memorizarse la mayor cantidad de leyes, ¿ya? Ahora vamos a aprender nuestro video, ¿ya? Ok, prendamos nuestro video. Vamos, veámonos un poquito la cara. Bueno, para las personas que están pasando por segunda vez la materia, ya sea que la hayan abandonado, ya sea que hayan reprobado, o no sé cuáles serían sus motivos, solamente estamos haciendo un recordatorio, ¿ya? Un recordatorio de algo que ustedes ya conocen, ¿sí? Ustedes han tenido que conocer las leyes de la lógica, ustedes han tenido que aprenderse las tablas de los valores de verdad, y saben que si nosotros no aprendemos de memoria, lastimosamente no vamos a poder avanzar, ¿ya? Aunque ustedes van a decir, la profesora dice que vamos a razonar. Claro que vamos a razonar, pero tenemos que tener unas bases para razonar. Esto es como cuando en secundaria nos mandaban a multiplicar, ¿no? Si no sabíamos la tabla de multiplicar, no sabemos, pues, multiplicar. No podemos hacer multiplicaciones si no sabemos cuánto es 2 por 2 o 5 por 1 o 10 por 2, no íbamos a poder multiplicar. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo, mientras nosotros estemos en aula y bueno, no estemos haciendo exámenes, nosotros podemos tener nuestro formulario. ¿Ya? Entonces, pueden ustedes imprimirlo, lo que yo les he pasado, si ya tienen del libro de Cáceres, seguramente muchos deben tener el libro de Cáceres, también pueden fotocopiar las leyes ahí, y llévenlo para el día viernes, ¿ya? Entonces, el día viernes nuestra clase es 8:30, no sé si la gran mayoría pasa con Mario López en el primer periodo, introducción. Sí. Bueno, ¿cómo va a pasar el ingeniero Mario López su clase? Virtual. Virtual. Uy, está grave. Yo con programación 1 estoy presencial igual, ingeniero, antes de este proceso. Ya, no sé cómo iremos a hacer, pues porque si el profesor va a pasar virtual, entonces el profesor tendría que asignarle un aula dentro de la facultad para que ustedes pasen virtual y luego se pasen a mi clase presencial, ¿no? Ya, porque yo no puedo esperar, digamos, a que termine su clase y que ustedes salgan de su casa y lleguen a mi aula, porque si no, todo el tiempo van a estar entrando y saliendo, ¿no? Sí debe haber, entonces tienen que hablar con el profesor. El profesor es el decano de la facultad. Yo voy a pasar presencial porque el rector ha mandado una orden que todas las clases sean presenciales, ¿ya? Entonces yo tengo que cumplir la normativa. Y bueno, pues esta materia es práctica.
¿ya? Entonces, hablen por favor con el profesor para los que viven lejito, les pueda habilitar un aula, ¿ya? Allá y ustedes tengan wifi en esa aula y puedan recibir su clase virtual de él. ¿Está bien? Sí, Por claro. otro lado, eso o sea, ya yo no puedo hacer nada ahí. Yo lo único que puedo hacer es decirle que mi clase va a ser presencial y que yo solamente doy de tolerancia 10 minutos para que ustedes entren a mi aula. Entonces, por favor, el aula de clase está dentro de su boleta de inscripción. Creo Si que no me dice aula equivoco, 11 o 13. ¿No? si no me equivoco es la 11, ¿ya? Sí, 11. 236-11. ¿Qué medidas de seguridad vamos a tener? Todos ustedes tienen que ir con barbijo, ¿ya? Si no tienen barbijo, no van a estar en mi clase. Dado que ustedes van a estar siempre con la boquita tapada y yo voy a tener pues que sacarme el barbijo. Si pueden, llévense un botecito de alcohol, aunque la facultad debería proporcionarnos el material, muchas veces no está sobre la puerta, ¿no? Entonces, llevémonos un botecito de alcohol siempre, 1 o 2 barbijos de repuesto, siempre en su mochilita, y tratemos de evitar el mayor contacto posible, ¿ya? Entonces, queremos volver y que sean continuas las clases. Si alguna persona se siente mal, tiene síntomas, tiene el COVID o algún familiar tiene COVID, me hace conocer, por favor, me hace conocer y me pasa lógicamente su certificado, ¿no? Que tiene COVID y no va. Hágame el favor, no vaya, ¿ya? Pero justifíqueme su ausencia a clase. De tal manera que yo ya cuando nos conozcamos, vamos a hacer una listita de asistencia también y yo voy a tomar asistencia, ¿ya? Entonces, aquellas personas que tienen trabajo, aquellas personas que tienen otra ocupación y que hayan inscrito la materia en mi horario y no vayan a asistir a clase, yo les pido por favor, retírenla, inscríbanla con otro profesor que vaya a dar virtual. Yo voy a pasar mi clase presencial. Dios mediante no nos enfermemos, ¿no? ¿Está bien? Sí, claro. Ok, entonces las condiciones también hablen con su profesor de la materia anterior, que se va a dar virtual, y ustedes viven lejos, díganle, señor Mario López, él es el decano, por si acaso, denos un aula que tenga wifi, porque la ingeniera Katy me va a pasar presencial, y después de su clase yo tengo que ir a su aula, y ella solamente da 10 minutos de tolerancia. ¿Ya? Entonces, eso háganlo con sus centros internos, verifíquenlo, porque yo no puedo tener la puerta todo el tiempo que entran y salgan, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo también tengo que cuidar la bioseguridad de los chicos que van a estar ahí conmigo. ¿Listo? Ingeniera, una consulta. Dígame. Sobre las tareas que hemos hecho, ¿el viernes las podemos presentar o lo tenemos que mostrar o cómo va a ser? ¿O todavía no? Ustedes siempre tienen que tener su cuaderno de tarea en su mano, ¿ya? Siempre. Porque nosotros podemos ir trabajando sobre esos talleres. El aula es 11, vean en su boleta de inscripción, ¿ya? Entonces siempre tienen que tener. Solamente subimos una sola vez a la plataforma todos los prácticos, el primer práctico. Eso no quiere decir que yo en aula no lo vaya revisando, porque mientras ustedes van trabajando, yo voy revisando los prácticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito saber que ustedes vayan avanzando. ¿Listo? Bueno, creo que todos estamos felices y contentos, con muchas ansias de volver a la presencialidad, porque realmente esta virtualidad ha dejado mucho que desear, ¿ya? Los profesores estamos haciendo, por lo menos yo dentro de mis clases he sido bien responsable de estar con mis alumnos y seguir con mis alumnos el programa analítico, virtualidad, plataforma, clases grabadas y todo lo demás. Pero no es lo mismo, ¿no? Que tener ese contacto con sus compañeros, por lo menos van a formar sus grupos de trabajo, ¿ya? Entonces, seamos responsables todos, seamos responsables, que no volvamos y que sea 1 o 2 semanas y después nos enfermemos y tengamos que volver todo a la virtualidad, ¿ya? Seamos responsables.
Listo, entonces aula 11, el día viernes, su formulario impreso, a mano, y nosotros vamos a tratar de leer en plataforma. Ya yo siempre los voy a guiar leyendo en plataforma para que el tiempo que estemos en aula sea práctico. ¿Ya? Mientras tanto, vayan entrando ustedes a su plataforma y vayan tratando de avanzar un poquito. Ya sabe dónde estamos. Estamos en relación de equivalencia lógica, entonces tienen que llegar hasta ahí. Los cuestionarios tienen que hacerlo. Uno de sus compañeros decía, ¿tengo que hacer el cuestionario? Sí, tienen que hacer los cuestionarios. ¿Ya? Vayan avanzando. En el cuestionario en general. ¿Cómo dice? Y si tenemos mala nota en el cuestionario. Lo vuelven a hacer, pues. Vuelven a entrar y lo vuelven a hacer. Si en el primero sacaron 20, vuelven, en el segundo van a sacar 40, vuelven, en el tercero van a sacar 80. Entonces, ¿cuál nota agarra? La nota máxima. Ustedes pueden volver a entrar las veces que quieran, ¿ya? ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Chao, hija. Que vaya bien.